¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Lost in Blue. El día de hoy les quiero platicar acerca de la transferencia de refinación. En el video pasado les hablé un poco acerca de la refinación, cómo hacerlo, en qué consiste, diferentes términos, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy les quiero platicar lo que es la transferencia de refinación. Este tipo de modelo de incremento de poder o de buscar lo mejor para ciertos aspectos en cuanto a armadura y en cuanto a armas, pues es un poquito más complicado y en este caso se tiene que buscar de manera correcta, ¿ok? No nada más es gastar piezas, gastar gemas, porque sí, desde ahorita les adelanto que este método se ocupan gemas. Más adelante les voy a explicar por qué. No son muchas, pero dependiendo la calidad, dependiendo el tipo de ítem, pues ese costo de gemas se puede incrementar. Entonces, pues bueno, quiero que sepan desde este momento que la transferencia de refinación, pues sí se hace uso de cierta cantidad de gemas para poder realizarlo, ¿ok? Entonces, primero que nada, ya quedó claro lo que es la refinación. Si es que no has visto todavía ese video, aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas directamente a ese video de cómo refinar, cómo hacerlo correctamente, ¿ok? Si tú ya viste ese video, pues bueno, felicidades porque ya tienes nuevos conocimientos para cómo incrementar tu poder. Hoy te voy a platicar lo que es la transferencia de refinación, ¿ok? Para esta ocasión les tengo preparado transferir refinación de una calidad épica a una calidad épica. En este caso voy a utilizar lo que es la linterna de volcán o linterna clásica en su calidad épica, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esta linterna tiene dos columnas, ¿vale? Que eso ya lo hablamos en el video pasado. Entonces tenemos dos columnas ya desbloqueadas y hasta aquí todo bien, ¿ok? Supongamos que tú quieres mejorar también una linterna, sea cual sea el nivel en el que estés. Lo importante es que tú pues ya tengas tus dos columnas desbloqueadas, pero la transferencia de refinación te va a ayudar a conseguir los atributos que tú deseas de una manera más económica en el sentido de que por ejemplo, si vas a refinar, no sé, digamos, en este caso, la linterna de aventurero, que es la de tierras altas, básicamente la última calidad del juego actualmente. Si nos pusiéramos a buscar los atributos en este artículo, pues sí nos va a salir un poquito costoso. Porque cada vez que busquemos un atributo nos va a costar 22 piezas. ¿Ok? Entonces, suponiendo que el nivel de rebote sí lo queremos, pero puntos de vida pues no nos interesa, entonces tendríamos que bloquear y ahora nos costarían 30 piezas de refinación en cada intento. Y ahora sumando a eso, si quieres o si te sale la calidad épica, digamos al segundo intento junto con rebote, pero te sale puntos de vida máxima junto con una calidad excelente, entonces tendrías que guardar tanto rebote como la calidad épica, ¿vale? Y eso ya nos aumentaría todavía un poquito más el costo. Entonces lo que buscamos con la transferencia de refinación es que buscar estos atributos sea más fácil y que tú te ahorres piezas en lugar de estar modificando tus artículos de nivel actual, ¿ok? Así sea de aventurero, explorador, militar, como es páramo. Independientemente del nivel en el que estés, yo te recomiendo que siempre lo hagas en ropa épica, ¿vale? Al igual como en el video pasado, yo la verdad prefiero que no gasten una transferencia de refinación en calidad superior, excelente o normal. Siempre épica, y si tienen la posibilidad, ojalá que sí, lo hagan en artículos legendarios. Entonces, bueno, una vez ya quedando claro para qué queremos hacer la refinación, les voy a explicar cómo es que tienen que hacerla, mis consejos, mi experiencia y cómo es que pueden sacarle el mayor provecho posible, ¿ok? Entonces, regresamos a nuestro ejemplo del día de hoy. Tenemos dos linternas, ¿ok? Del nivel volcán.
¿Por qué yo te recomiendo que te enfoques en el nivel volcán en lugar de enfocarte, digamos, en el nivel militar, en el nivel explorador o en el nivel aventurero? ¿Por qué? En primera, porque como es una calidad o un nivel de artículo inferior a los 3 que acabo de mencionar, el costo de abrir columnas es más pequeño, ¿ok? Entonces, suponiendo nuevamente, digamos que quiero, aquí en este abrigo no tengo las columnas abiertas, entonces suponiendo que aquí yo quiero abrir la columna para que mi artículo tenga más poder, si nos damos cuenta, me estaría costando 20 piezas, 20 libros de refinación para abrir la columna, a diferencia de que si yo quisiera abrir, me estaría costando un solo libro de refinación en el caso de la linterna. Para la chamarra, para el casco, para las botas o inclusive para los pantalones quizás puede variar, pero no es un costo tan elevado, ¿vale? El otro día chequé más o menos cuánto es lo que ocupa una chamarra de volcán y son 3 libros, o sea, 3 libros de refinación para abrir tu segunda columna y poder hacer una transferencia, ¿ok? A diferencia de la chamarra épica de tierras altas que nos costó 20. Ajá. Entonces, una vez dicho esto también, pues ya saben, y mi recomendación es que se enfoquen en artículos épicos de el volcán, ¿vale? Otro punto también muy importante que los quiero comentar, y es que para hacer una transferencia de refinación tienen que respetar el nivel de objeto, o más bien la calidad del objeto, ¿ok? Yo no recomiendo que realicen de superior a épico, de épico a legendario, de normal a épico. Simplemente realicen de un objeto de calidad épica hacia tu objeto base. ¿Cuál es tu objeto base? El que estás ocupando en este momento, ¿ok? Si tienes, no sé, un pantalón legendario, si tienes un sombrero legendario, entonces yo te recomiendo que busques el artículo legendario del volcán, ¿vale? En este caso yo tengo un casco militar legendario y si quiero hacer una transferencia de refinación, entonces busco la manera de cómo conseguir los planos de creación, las piezas del volcán para poder crear un casco legendario y poder hacer la transferencia. ¿Por qué? Porque los artículos legendarios tienen 3 columnas. Ajá. Entonces, si tú haces una transferencia de un artículo épico, de un casco épico en este caso, a un casco legendario, solamente vas a poder enviar 2 atributos y el tercero sería prácticamente inutilizable en el momento de transferencia, porque el épico, recordemos que solamente tiene 2 columnas. Entonces, si yo quisiera mandar, no sé, defensa física junto con rebote y mi casco tiene las 3 columnas, solamente va a recibir 2 atributos, el tercero va a ser al azar. Entonces vas a seguir gastando piezas para intentar buscar el tercer atributo que tú deseas, ¿ok? Y al final, vuelvo y repito, el objetivo de hacer una transferencia de refinación es ahorrarte la cantidad máxima posible, tanto de libros de refinación, como de piezas de refinación, como de computadoras, que sería la pieza que está aquí, que es registro de refinación, ¿ok? Espero hasta este punto me estén comprendiendo para que después no se confundan o piensen que esto es inservible, porque bueno, esto tiene un objetivo muy específico, no tanto como la refinación normal, porque aquí lo que estamos buscando es mandar las cosas que queremos mantener, ¿vale? De nada te va a servir que hagas una transferencia de refinación si en tus próximas refinaciones de tu artículo original vas a estar gastando piezas y tus atributos se van a cambiar y vas a estar gastando nada más en vano, ¿ok? Entonces, bueno, ya, mucha explicación, espero les haya quedado claro. Vamos a pasar a hacer una explicación y una demostración gráfica de cómo es que se tiene que realizar una transferencia de refinación, ¿vale? Recuerden, si van a hacer una transferencia, que sea de artículo épico a artículo épico y de artículo legendario a artículo legendario. Ajá. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro artículo destino, que así es como lo vamos a poner, y tenemos nuestro artículo inicial,
o nuestro artículo base, ¿vale? Entonces, esta linterna solamente tiene una columna, ¿ok? Entonces, previamente tendremos que abrir la columna número 2 para que tengamos ya los dos atributos, ¿ok? Entonces la vamos a confirmar y tenemos ya prácticamente las dos columnas, ¿ok? Aquí, ¿qué tengo? Bueno, tengo nivel de bloqueo y tengo ataque físico. Suponiendo que tú estás buscando quizás ataque físico con no sé qué puede ser, digamos con puntos de vida máxima, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso ya tenemos ataque físico y nos faltaría quizás puntos de vida máximo. Ajá. Entonces simplemente le daríamos en refinar y ahora tenemos nivel de resistencia crítico y puntos de vida máximo, ok. En este caso, para este ejemplo no voy a buscar algo en específico porque mi linterna épica de tierras altas pues ya está pues con los artículos que yo necesito, con los atributos que yo quiero. Entonces pues bueno, quiero que vean esto, ¿no? Suponiendo que nuestra resistencia de crítico y puntos de vida máxima es lo que queremos mantener en nuestra linterna, para que ya tengamos el objetivo bien claro de qué es lo que vamos a pasar. Ajá. Entonces le daríamos en reemplazar y una vez tenemos ya nuestros atributos, ya nos vamos a preocupar por refinar, ¿vale? Pero por eso es siempre tener en claro qué es lo que tú estás buscando. Pregúntate qué es lo que tú estás buscando para tu artículo. Evasión, daño físico, puntos de vida máxima, nivel de rebote, nivel de crítico, resistencia a X o Y. Entonces siempre es importante que antes de hacer una refinación tú sepas qué es lo que tú estás buscando, ¿ok? Ahora, seguramente se estarán preguntando, si es un artículo épico, ¿por qué te vas a conformar con un nivel de categoría excelente y un nivel de categoría superior? Y aquí es donde les voy a comentar que esto no importa, ¿ok? Esto no importa. No importa si es calidad excelente, si es calidad normal, si es calidad superior o si es calidad épica o legendaria en dicho caso, porque al final lo único que vamos a transferir son los atributos, no el nivel de categoría. Cuando hagamos esa transferencia, el artículo destino o el artículo objetivo se va a reiniciar a como si fuera un artículo nuevo con nivel de categoría normal o de los colores grises, pero con los atributos que nosotros vamos a enviar. Y recuerden que queremos ahorrar el máximo número de piezas de refinación, libros de refinación y computadoras de refinación. Ajá. Entonces, digamos que ya tenemos nuestros atributos que queremos y esta va a ser nuestra lámpara destino, nuestra lámpara objetivo. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos dos niveles de resistencia de crítico que digamos que fuera, no sé, que digamos que tuviera evasión y que tuviera puntos de vida, que puede ser resistencia de rebote, ¿no? Por ejemplo, o de resistencia al rebote o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Suponiendo que tenemos eso y no lo queremos, pero tampoco queremos gastar muchas piezas de refinación. Entonces ya tenemos la primera. Y ahora sí, aquí es donde les voy a decir que para hacer esta se ocupan gemas para comprar computadoras. Lamentablemente, la única forma de poder obtener estos artículos es pagando gemas. ¿Ok? Entonces, pues aquí nos dan 5 computadoras a cambio de 100 diamantes, que no es un costo elevado, pero es a tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo no tengo piezas suficientes, voy a comprar 5 para el video. Y ahora tengo 6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuánto nos va a costar una transferencia? Simplemente nos vamos al artículo objetivo, le damos en transferir refinación, seleccionamos nuestro artículo que previamente habíamos abierto columnas y buscado atributos y le damos en confirmar. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estamos por gastar 3 computadoras, que créanme que es
muy poquito, al menos de una lámpara a una lámpara, ¿vale? De volcán a volcán, por así decirlo, ¿no? Obviamente, si vas a cambiar una chamarra, quizás te va a costar un poquito más, pero no son gastos tan excesivos. Y aquí es donde quiero que vean lo siguiente. Aquí vamos a ocupar 3 piezas, ¿vale? Ahora, si nos fuéramos a la linterna épica de tierras altas, le vamos a dar transferencia y nos costaría también 3 piezas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí, ¿qué es lo que yo quiero que vean ustedes de cómo puede incrementar muchísimo la cantidad de computadoras si transfiriéramos de un nivel superior a la del volcán? Déjame ver si aquí en el inventario tengo uno para que puedan ver. Déjenme nada más buscar. Aquí, por ejemplo, supongamos que estamos trabajando con una chamarra, ¿no? Por ejemplo, le damos en refinar, le damos en transferir refinación, y aquí tengo una del volcán y una del valle, ¿vale? De explorador. Si le diéramos en la del volcán, nos costarían 7 computadoras, ¿ok? 7 computadoras para transferir 2 atributos de volcán a 2 atributos de tierras altas. Pero aquí es donde quiero que vean que se van a ahorrar muchísimas piezas. En que si queremos hacer, en lugar del volcán, del valle, nos va a costar hacer esta transferencia de atributos 19 computadoras, ¿sale? Entonces, por eso les explicaba que es mejor utilizar artículos del volcán, porque son relativamente fáciles, son muy baratos, ¿sale? Entonces hay muchísima diferencia, aunque no lo parezca, pagar 7 computadoras a pagar 19 computadoras, cuando en realidad solamente vamos a estar enviando los atributos. Habrá una persona que va a decir, pero si envías de volcán a tierras altas, el nivel del artículo final va a tener menos poder a que si envías algo del valle a tierras altas, ¿no? Y sí, al principio van a tener razón, porque si nos damos cuenta, aquí tendría al final un poder de 1944, pero eso es solamente momentáneo, ¿sale? Eso es solamente si tú fueras a dejar directamente tu artículo final sin refinar otra vez. Entonces ahí sí tendrían razón de que sale menos fuerte o menos poder, pero el objetivo no es dejarlo así. El objetivo es mandar los atributos, refinar nuevamente para buscar nivel de categoría, y ahora sí el atributo va a subir a su nivel original, así que no se pierde nada. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí vamos a hacer una transferencia. Nos vamos al artículo objetivo, transferir refinación, seleccionamos, y aquí el artículo va a recibir el nivel de resistencia de crítico que tenía la lámpara que hicimos, junto con puntos de vida máxima, que fue lo que recibimos aquí. Ok, entonces vamos a hacer la transferencia, y ahora le daríamos a transferir refinación. Si se dan cuenta, ahora ya tenemos el nivel de resistencia crítico y los puntos de vida máxima que tenía nuestra anterior lámpara de acá arriba. Esta pasó a reiniciarse y ahora solamente tiene 2 puntos de vida máximo de calidad normal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que haríamos con esta lámpara? Cuando nosotros ya tenemos los atributos que queremos, simplemente tendríamos que bloquear estas 2 columnas y ahora buscar que en lugar de excelente sea épico en las 2 columnas. Ok, entonces seguiríamos refinando hasta que obtengamos el nivel de las columnas. Ahora, ¿cómo es que te vas a ahorrar las piezas? Porque normalmente, si tú estuvieras haciendo una refinación normal, básica en tu artículo,
tendrías que estar refinando tus 4 apartados al mismo tiempo. Ajá. Entonces ya les expliqué antes, van a estar gastando para encontrar uno, van a estar gastando para encontrar otro. Difícilmente van a encontrar 2 atributos que estén buscando al mismo tiempo. Es muy raro, ¿vale? Al principio vas a recibir uno y después de tantos intentos puedes recibir otro. Pero recuerda que lo importante es que el artículo del volcán, te está costando pocas piezas de refinación. A que si lo haces directamente en un artículo épico de tierras altas o en un artículo legendario. Ajá. Entonces en eso consta básicamente la transferencia de refinación. Ahora, en conclusión, sirve para objetivos muy concretos, ¿vale? No recomiendo que la hagas siempre, no recomiendo que en cada artículo lo realices, simplemente cuando tú tengas muy en cuenta, muy en claro qué es lo que estás buscando para tu artículo de defensa o para tu arma. Ajá. Porque esto se puede hacer tanto para armaduras como para armas, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero hayan entendido este video, espero que les haya quedado lo más claro posible. Vuelvo y repito, recomendaciones: utilicen artículos épicos y legendarios si tienen la posibilidad, claro está, del volcán para transferir a tierras altas, a páramo, a explorador o valle, tanto en sus categorías épicas y legendarias, a excepción de tierras altas, porque actualmente no hay ninguna armadura ni arma legendaria de esa zona. Ajá. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado este video. Recuerden que si te gustó, regálame un like, no cuesta nada. Un comentario también para si tienes alguna duda, si quieres darme algún consejo, también es bien recibido. Suscríbete también, así yo veo que les está gustando el material que les estoy compartiendo y así me motivo más a seguir dándoles videos, dándoles consejos que poco a poco van a ir adaptando y van a ir conociendo más el juego para incrementar más su nivel de poder, para que tengan más sus artículos mejor refinados, mejor más adecuados a lo que ustedes están buscando. Entonces, pues bueno, con estos 2 videos, tanto de refinación como transferencia de refinación, ya tienen pues un buen inicio para poder ir exprimiendo sus artículos, sus armas, y próximamente estaremos hablando también de módulos, cómo es que se trabajan, cómo es que se hacen, pero eso será más adelante. Primero necesito que les quede claro esto para que poco a poco vayan incrementando todas sus cosas, ¿vale, chicos? Nos vemos en un próximo video.